El león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará. Dos choques, uno después morir, muerte cruel. Nostradamus, Cuarteta 35, Centuria Primera. Fue así como Nostradamus profetizó la muerte de Enrique II. Enrique II era rey de Francia y sucedió a su padre, el gran Francisco I, el rey del Renacimiento francés. Estaba casado con Catalina de Médicis, con quien tuvo 10 hijos, entre ellos los famosos Enrique III y Margarita de Valois, la famosa Reina Margot. Enrique II recibe su nombre en honor de su padrino de bautismo, Enrique VIII de Inglaterra, en estos momentos en buenos términos con su padre Francisco I. No debió haber sido rey, pues era el hijo menor de Francisco I y la reina Claudia de Francia. A la muerte de su hermano mayor por difteria fue proclamado Delfín y duque de Bretaña. Ambos hermanos carecían de buena salud porque estuvieron prisioneros de los españoles a cambio de la propia libertad de su padre. Solo la muerte de su hermano es educado para ser rey de Francia. Ya hemos visto que su padre, Francisco I, fue un perfecto rey del Renacimiento francés y que le hizo la guerra al milanizado. Lo mismo hizo Enrique II y continuó en su lucha con Felipe II de Francia, hijo del gran enemigo de su padre, Carlos I de España y V de Alemania. Durante su reino hubo un gran desarrollo del protestantismo en Francia, que al final de su vida degeneró en las guerras de religión. Catalina de Médicis, su esposa sobreviviente, no era noble, pero era hija de Lorenzo II de Médicis, banquero inmensamente rico de Florencia y sobrina del Papa Clemente VII. Fue ella la que llevó a la corte francesa mucho del refinamiento italiano, entre otras cosas, el uso de los cubiertos a la mesa. Es necesario decir que durante sus primeros 10 años de matrimonio, Catalina no tuvo hijos, y es por eso que, a pesar de ser profundamente católica, dirige sus ojos al ocultismo para encontrar solución a su infertilidad. Es ahí que entra en su vida Nostradamus. Desde la tierna edad de 15 años, el corazón de Enrique pertenecía a Diana de Poitiers, su preceptora. Más tarde será Diana la que se ocupará de los hijos reales ante el poco amor maternal que demostraba Catalina. Enrique le regaló a Diana el hermoso castillo de Chenonceau, sin lugar a dudas el más hermoso de Francia, que, como fue edificado sobre un antiguo puente, no es realmente grande, pero domina un espléndido paisaje sobre el agua, hermosos jardines a la francesa y al lado de un bosque donde abundaba la casa que tanto amaban Diana y Enrique II. Diana era la mujer más bella de Francia, atlética, no solo gustaba de la caza, sino también de grandes caminatas y la natación. Fue ella la que inventó la ropa interior para damas, porque al gustarle mucho la equitación, con ropa no dejaba ver lo que no se debía ver. Era extremadamente limpia con su persona. Cada mañana se levantaba a las 5 para bajar a un pozo al que llegaba por un túnel y lavarse con agua fresca que no hubiera visto la luz del sol para no dañar su hermosa y aterciopelada piel. Es precisamente Diana, ferviente católica, la que influye sobre el rey para ser duro en su lucha contra los protestantes y toma severas medidas ante esta nueva religión. El aumento de los creyentes en la nueva fe es exponencial. Hubo un intento de atentado al rey que culmina con el arresto y la rápida ejecución del regicida, sin juicio ni interrogatorio, lo que hace pensar a todos que son los protestantes de la corte los que están detrás de este intento de asesinato. Como buen rey del Renacimiento, las artes fueron altamente beneficiadas durante el reinado de Enrique II,
tanto en pintura como en arquitectura y en escultura. Fue él quien permitió el gran desarrollo del Renacimiento en Francia, iniciado por su padre, el rey Francisco I, y tenía muy enraizada la idea de no solo traer artistas italianos, sino también utilizar franceses. Con motivo de las festividades por el doble matrimonio de Isabel de Francia, hija de Enrique y de Catalina, con Felipe II de España, para traer un poco de paz con ese país, y Margarita de Francia, la hermana del rey con el duque de Saboya, se organizó el 30 de junio de 1559 un torneo ecuestre, como vemos en las películas de caballería, en lo que actualmente es la Rue Saint-Antoine de París, por ser la más larga de la ciudad en la época. Los ministros y Catalinas, extremadamente supersticiosa, están en contra de que Enrique participe en este torneo. Ya se conocía la profecía de Nostradamus, pero el rey hace caso omiso a las palabras del adivino. Durante los 2 primeros días de torneo, el rey mostró su destreza y todo estuvo perfecto. El tercer día, dando vueltas en el terreno de lucha, el rey y su contrincante, Gabriel de Lorge, conde de Montgomery y capitán de su guardia escocesa. En la tercera vuelta, la lanza de Gabriel alcanza la visera del rey, la atraviesa, entra por el ojo y llega hasta el cerebro. La reina lanza un grito, llevan al rey a un palacio cercano y llaman a los mejores médicos, incluso el médico personal del rey Felipe II de España, que llegó en urgencia desde Bruselas. Pero el rey falleció el día 10 de julio de 1559, después de 11 días de horrible agonía y terribles dolores. Durante todos esos 11 días, el rey llamó a su leado a Diana, pero Catalina, celosa, prohibió que ésta pasara a despedirse de Enrique. A la muerte de Enrique, Catalina pasa a ser regente bajo el reinado del heredero aún menor de edad, Francisco II, en un país en la quiebra y dividido por el comienzo de las guerras de religión. Una de las primeras decisiones que tomó Catalina de Médicis en su papel de regente de Francia fue retirarle a Diana de Poitiers todas las joyas que le había regalado su difunto esposo. También la deportó desde el muy hermoso castillo de Chenonceau, enviándola al castillo de Chaumont, lúgubre, triste, siniestro, húmedo. Es así como termino mi misión del día de hoy. Como siempre, le doy las gracias por el seguimiento que le dan a mi trabajo. Díganselos a sus amigos, no deje de suscribirse haciéndole clic a la campanita. De esta forma, YouTube le indicará el próximo programa que estará a su disposición. También les pido que haga clic en like. Esto me ayuda enormemente a la difusión de mi trabajo y para ustedes es completamente gratuito. Mientras tanto, yo me despido como siempre de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.